Es un gusto poderlos saludar, amigos, a través de este espacio, hablando del sur. Indudablemente, por las características que va asumiendo la campaña electoral, tenemos que machacar atrás de una idea que surge del análisis mediático. Por ejemplo, en el día de ayer los grandes canales de televisión informaban por lo menos de 24 actividades que por ahí ha hecho el Partido Nacional y el Partido Colorado, y ni una sola información de las actividades que había hecho nuestro Encuentro Progresista Frente Amplio. Solo nuestro sector, la 609, había hecho el día jueves 2 actividades en Colonia, Carmelo y Nueva Palmira, con mucho público, y el viernes había hecho una conferencia de prensa en Colonia y un acto público masivo con cerca de 1000 personas en la localidad de Rosario. Pero además, el día sábado, solo nuestro sector hizo 4 mateadas con nuestro nombre, con nuestra presencia, y como 6 actividades más públicas, donde concurrió, entre otros compañeros, Eleuterio Fernández, es decir, el día sábado como 10 actividades en total, y el día domingo probablemente 5 o 6 actividades más, 2, donde nosotros estuvimos en un acto multitudinario en el Cerro, y en otro acto multitudinario por la zona de Nuevo París. No existíamos, para la gran prensa no existía nada, y eso estamos apenas hablando de un sector. A todo esto habría que haber sumado la enorme cantidad de manifestaciones públicas que hicieron los otros sectores del frente. Ni una sola mereció la consideración del gran sistema informativo de los canales. Aparte de esto, y esto habla a las claras de una orientación, de una puntería, de una verdadera intención que se está dando. Aparte de esto, el que pudo comprar el diario El País no los dedicaron entero para darnos palos, desde el editorial del día de ayer a varios otros artículos que no los vamos a comentar, ni siquiera vamos a contestar. Seguramente El País, una empresa colosal que tiene enormes cuentas que pagar, ha encontrado que una de las maneras de vender el diario es darnos palo y palo y palo. Sin embargo, tampoco dijo ni una coma de nuestras actividades. Lo propio, otro diario de derecha bonita hoy en el editorial, y así sucesivamente. Y nos refritan permanentemente, sacan cosas de la declaración de algún libro como si fuera una novedad dicha hoy, hacen aparecer como contradicciones, siempre tratando de sembrar la imagen de que el Encuentro Progresista constituye un conjunto de contradicciones y que por ello no sería, buscando que germine en la cabeza la idea que no sería una fuerza eficaz en el gobierno. Como contracara, que hay un director en Cana, que era un Gnocchi, en la Intendencia de Canelones,
Lo pescan que el tipo andaba manejando un auto robado y va inevitablemente en cana. Y ahí se destapa que era un ñoqui, que ganaba 52.000 pesos, que tenía prácticamente el cargo de director, pero no ejercía nada. Y salen dos columnitas en un costado del diario y se acabó, no existe más. Calcule si algún empleado de la Intendencia de Montevideo le hubiera pasado la cuarta parte del escándalo nacional que ponía. ¿Por qué me detengo esto? La primera recomendación al estar en campaña electoral, los grandes medios que se sienten no independientes sino comprometidos, son parte del sistema, entran a jugar políticamente tratando de formular opinión pública. Por lo tanto, la primera recomendación a nuestra gente es desconfiar de todo lo que dice. No sacar jamás conclusiones por lo que dicen los grandes medios de comunicación. Primero, escudriñar, enterarse, preguntar y jamás repetir lo que dan como información, porque lo que dan como información frecuentemente está seleccionado, amputando cosas, sacándola de contexto y haciendo una especie de cóctel para dar una imagen negativa. Son formas indirectas y eficaces de la propaganda del adversario, con una presunta e intapable pátina de información o de independencia. Hasta donde tenemos memoria, por ejemplo, el diario El País, casi con 9 años de legislador, jamás nos preguntó una coma, jamás ha venido a hacernos un reportaje, jamás nos ha dejado terciar directamente, siempre refrita partes, pedacitos, y lo acomoda como quien arma un mosaico. Esas son las leyes del juego. Algunas de las cuestiones dan risa, pero evidentemente es parte de los costos inevitables. Por esto, querido oyente, recuerde que los presos tienen un lenguaje para tratar a la prensa escrita y dicen: ¿conseguiste una mula? Se refieren a un diario. Si tenés una mula, pásamela. La mula es un diario. Está claro que en este país la gente lee, por desgracia, por el precio, muy poca prensa escrita. Pero no cabe duda que la prensa escrita en gran medida fija el itinerario de todos los medios audiovisuales que en gran medida se dedican a levantar noticias que publican precisamente los diarios. Esperábamos que alguien relatara lo que fue la conferencia de prensa de Colonia. No fue así. Nosotros habíamos visto algunas cosas interesantes, no con la idea de que la gente estuviera de acuerdo, sino con la idea de pensar en voz alta. No tuvimos suerte. Apenas un medio relata algo de lo que hemos dicho, de algunas cuestiones rurales y no de otras. No nos queda otro camino que la tracción a sangre, que el mano a mano, y al recomendar por todas partes la desconfianza sobre lo que dicen los grandes medios de comunicación de este país. Tenemos que crear formas alternativas de comunicar, y una de ellas es descontar los titulares de la gran prensa y de los grandes espacios informativos que en realidad se lesionan y se lesionan
y se lesionen, inocultablemente tratando de llevar agua a los molinos de la derecha. Al fin y al cabo, son parte constitutiva de lo mismo. Y este es uno de los grandes hándicaps que se presentan para las fuerzas que quieren el cambio. Queremos, a su vez, siguiendo con este razonamiento, el sistema de encuestas públicas que se defiende y aparece por aquí y por allá, uno a veces tiene derecho, sin ser técnico, para pensar, es otra pieza componente en modelar la opinión pública. Porque no puede haber objetivamente, desde el punto de vista científico, tan soberana diferencia de unos a otros, como dar a un sector con el 40 y pico % en un momento, al mismo tiempo otra encuestadora darlo con el 25%, otra con el 32%. En medio de loco, estas diferencias pueden tener que ver con la tecnología que utiliza o vaya a saber en qué, pero es una manera, de hecho, de estar indirectamente incidiendo en la percepción pública. Pero hay otro problema que viene de la mano con estas cuestiones. Las afirmaciones y las deducciones que saca ese conjunto de profesionales dedicados a la politología, es decir, al análisis de carácter político, a lo cual debe de sumarse las técnicas de propaganda, de marketing. La gran pregunta que nosotros nos hacemos: ¿tiene sentido que lo político se presente a la opinión pública aplicando las técnicas de propaganda, por ejemplo, para vender pasta de dientes o cualquier artículo material de mercado? O voy a ser más incisivamente claro: ¿tienen los políticos callarse la boca con respecto a lo que piensan? ¿Tienen que andar disimulando su pensar en función de que ese pensar se utiliza y se reutiliza y se elabora y se reelabora a placer, según sea la tienda de donde se mira, como para dar una imagen que más valdría no decir un corno, y por lo tanto ser inocuo, no existir, no pensar? O en definitiva, en política hay que ser como se es, sin tapujos, sin disimular, sin querer maquillar, tomando posición frente a los problemas que se presentan, como uno los ve, como uno los piensa, como uno los siente. ¿Vale el oficio de ponerse a disimular, o lo correcto es decir lo que uno entiende en el acierto o en el error, que es verdad? Y acá se produce una contradicción. Las técnicas de propaganda a veces indicarían que es mejor no decir ciertas cosas, pero eso es una forma solapada de engañar. Y puede ser en política la práctica sistemática y consciente, premeditada, de engañar, diciendo cosas con las que uno no concuerda, pero que quedan o pueden quedar bien, o
omitir decir aquellas cosas que uno considera que lo pueden perjudicar. Yo creo que semejante simulación, por tener adelante un año electoral, termina siendo una verdadera felonía con respecto a la opinión pública. Se nos puede descontar, y con muchísima razón, que habiendo una prensa construida por un montón de empresas que se mueve con evidente mala fe, tratando de enturbiar y tratando de deformar el contenido real de lo que se dice, hablar con claridad es un verdadero peligro. Y he aquí una brutal contradicción. Si usted dice lo que piensa, seguramente se expone a que le desfigure lo que piensa. Pero en realidad, aquí no existe la más mínima garantía. Si usted no dice lo que piensa, también le van a dar, porque no dice lo que piensa. Y si dice lo que piensa, se lo van a torcer para tratar de presentarlo lo peor que puedan como imagen de carácter público. Lo que menos hay en el Uruguay es verdadera libertad de opinión. ¿Por qué? Porque podrá decirse lo contrario, que cualquiera puede tener acceso a tales o cuales medios. No es cierto. No es cierto. Acabo de relatar que 9 años de legislador, jamás el diario El País me vino a preguntar nada. Una famosa radio que estuvo años, sin nombrarlo. Recuerdo que hicimos una vez una interpelación, y en los informativos decía, el diputado interpelante, pero no nos nombraba. Sabíamos, por esas cosas del personal, que habían orden desde arriba de no nombrarlo. Como al parecer no les sirvió la táctica de ignorarnos, ahora aplican la otra, la de deformarnos hasta el cansancio. E inevitablemente este es una realidad que está allí, y es uno de los tantos escollos que existen por todas partes. Nosotros, como no podemos dejar de ser lo que somos, vamos a continuar diciendo salga lo que salga, lo que somos, como lo vemos, como lo sentimos. Porque no tenemos pasta para ser actores teatrales, de aprendernos un libreto y encarnarnos ese libreto y desaparecer como somos. Para nosotros sería la peor condena. Tal vez otros con mayor versatilidad lo puedan hacer y no los vamos a criticar, pero en todo caso es nuestra limitación. Somos como somos. Hay un dicho español, genio y figura hasta la sepultura. Nuestra verdadera coherencia es vital en el sentido de intentar transmitir con la mayor claridad posible lo que pensamos. Si para hacer política uno tiene que entrar a maquillarse en la forma, en el lenguaje, y entrar a amputar muchísimas cosas que pensamos, preferimos el camino de la retirada, del ostracismo, de la política activa, porque ese es un precio que no podremos pagar, porque para ello no servimos. Así que nuestros queridos oyentes tienen que tenerlo presente. Por lo tanto, pido un poco de piedad en el sentido que cuando la prensa grande informa algunas cosas
no saquen conclusiones. Primero averigüen y averigüen. Y recién entonces permítanse tener una opinión, pero desconfíen que en todo lo que se está informando hay sesudos equipos marketineros trabajando a favor de la derecha. Hasta mañana, amigos.